Empezamos, ¿verdad? Empezamos, Chen. Perfecto. Muy buenas noches, estimados colegas Hola, latinoamericanos. más alto. Ya. Muy buenas noches, estimados colegas latinoamericanos. Es para mí un honor ser parte de esta sesión de la Universidad Flank. Hoy tendremos un tema muy interesante, la investigación en cirugía de columna en América Latina, con tres exposiciones de conocidos y brillantes colegas. En primer lugar, el doctor Armando Alpizar nos hablará sobre el estado de las publicaciones en cirugía de columna. Luego el doctor Israel Romero Rangel hablará sobre herramientas básicas para empezar a publicar mis resultados. Y el doctor Helio Marín nos hablará sobre la comunicación digital como herramienta de trabajo en la enseñanza en investigación médica. Tendremos como panelista hoy al doctor José Valerio que nos acompaña, quien les habla, el doctor Luis Duché. Reitero, expreso mi gratitud por darme la posibilidad de moderar este evento. Como primer expositor tenemos al doctor Armando Alpizar, conocido por todos actualmente. Él es presidente del capítulo de columna de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía y es quien está colaborando para que en la Universidad Flank se lleven a cabo estos módulos de columna y es nuestro primer expositor. Todos lo conocemos y respetamos su trabajo. Le pido al doctor Alpizar, por favor, tomar la pantalla y empezar con su exposición. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias a la Universidad de Flank por darnos la oportunidad de hablar de este tipo de temas tan importantes para el desarrollo de cualquier área científica. En este caso, la cirugía de columna vertebral. Es muy importante la investigación en cualquier área de la medicina y también en la cirugía de columna porque hace al médico, al cirujano de columna, primero lo hace crítico del trabajo de los demás y una vez que encuentra vacíos en la literatura o cosas que no se han dilucidado adecuadamente, le crea áreas de oportunidad donde puede aportar con su trabajo diario. Y es así como en América Latina actualmente tenemos varios países referentes que están publicando más, pero la idea del capítulo de cirugía de columna es que todos los países empecemos a producir. Y la forma de hacer esto primero es saber el estado de las cosas, en qué situación estamos en México y en otros países de Latinoamérica, en Brasil, en Paraguay, en Ecuador, etcétera, etcétera, todos los que pertenecen a la Federación Latinoamericana de Neurocirugía. Y una vez sabiendo el estado de las publicaciones, qué tanto publicamos y cómo publicamos, la otra idea básica es qué herramientas necesitamos para empezar a publicar, ya sea que seamos principiantes, que seamos medios o que seamos avanzados, qué es lo que necesitamos. Y la otra parte es saber qué herramientas en la actualidad, sobre todo con lo que pasó de la pandemia, podemos utilizar para acelerar ese proceso. Todas las herramientas digitales que se han creado durante estos últimos años ha acelerado el crecimiento de este tipo de investigaciones y comunicación entre centros hospitalarios. Es así como voy a dar inicialmente la plática, que se llama Análisis Bibliométrico Latinoamericano de Publicaciones en Cirugía de Columna, es decir, saber en qué situación estamos. Es un trabajo que se llevó a cabo en mi servicio, al mando del doctor Zárate Calfópulos, la investigación, y otros colaboradores como Cruz Zambrano, Falangina, Giroy, Reyes Sánchez, García Ramos, entre otros. Bueno, como todos sabemos, los estudios bibliométricos han sido utilizados en los últimos años en distintos campos de la medicina y este proporciona un método para mostrar el desarrollo y la estructura del conocimiento en ciertas áreas. Estos estudios tienen un enfoque metodológico que se basa en la bibliotecología y analiza estadísticamente una publicación, artículos, libros y otros para determinar su influencia e impacto. El objetivo de este estudio fue determinar las características de las contribuciones de los países de América Latina en el campo de la cirugía de columna en los últimos 18 años. Esto se llevó a cabo en febrero del 2022. Se hizo una búsqueda exhaustiva de publicaciones de América Latina en el campo de la cirugía de columna, utilizando la base de datos de las más populares y que tienen cierto rigor en la publicación y están indexadas, como son Scopus del Sevier y la base de datos de PubMed de la Biblioteca Nacional de Medicina. Esta búsqueda se limitó de los años 2004 al 2021, se incluyeron 18 años
Los términos que se utilizaron como filtro para la búsqueda fueron Spine Surgery, Spine Fusion, Spine Arthrodesis, Spine Pathology y Spine por país. Los países que se incluyeron fueron parte de los que producen más, como son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Esto se limitó a artículos originales y revisiones de capítulos. Las variables que se colectaron fueron las siguientes: fue el número total de publicaciones y citas por país, contribuciones, la autoría, quién lo publicaba, la especialidad, en qué revistas se publicaron, cuáles fueron las instituciones que participaron en estas publicaciones, cuáles son los artículos más citados, la información de acceso y las palabras claves y tópicos de investigación, así como las fuentes de financiamiento. La información fue recolectada y procesada con Microsoft Excel, la versión 2021, SPSS de la versión 20 y el BossViewer, la versión 1.6.18. ¿Qué fue lo que se obtuvo en los resultados? Se encontraron en este periodo de búsqueda 1,447 publicaciones en estas bases de datos. El número de publicaciones se observó que aumentó básicamente y muy rápidamente en las décadas que se consultaron, es decir, de 2004 al 2003 y después 2014 al 2021, en donde en el primer periodo se publicaban 58.3 por año y ya en el segundo periodo que estudió fueron 108 artículos por año, es decir, ha tenido la América Latina un crecimiento muy rápido en el número de publicaciones. Se demostró este aumento hasta en 1.79 veces al comparar el año más productivo de cada década. Y esto tiene un fenómeno y una explicación que ya hablaremos de ella más adelante. Aquí tenemos una gráfica básicamente en donde se ve el número de publicaciones por año que se incluyeron en el estudio. En azul y en gris se ve el número de citas. Aquí pasa algo muy curioso, se empezó a aumentar y se incrementó mucho el número de publicaciones, sin embargo, la calidad y el número de citas empezó a disminuir. Esto es un fenómeno muy importante que tiene varias explicaciones. En cuanto a la contribución por país, los 3 países que publicaron más fue en primer lugar Brasil con 740 artículos, después México 382 y en tercer lugar Argentina con 125, así como los del resto de los países con otras proporciones ya menores. Aquí vemos que los investigadores de Brasil ocuparon el primer lugar en el número de citas, que fue el 65.05%, seguido de México con el 15.56 y después Colombia con 7.73. Es decir, el hecho de que se publique más no implica precisamente que tengas más citas, eso depende de la calidad de las investigaciones. Aquí vemos ya un desglose de las contribuciones por cada país, como ya comenté, 740 Brasil, 382 México, Argentina 125, Chile 76 y Colombia 71. Y aquí vemos el número de citas, no precisamente corresponde, Brasil sí se mantiene en su lugar, México, sin embargo, Argentina y Chile cambian lugar en el número de citas. Se ve que el 96.34% del total de publicaciones fueron publicados por estos 5 países. Y el 86% nada más por los 3 primeros, es decir, Brasil, México y Argentina. Aquí vemos, de acuerdo a un estudio que publicó Wei, él observó también un resultado muy similar en cuanto al top de los 5 países en América Latina en una revisión que hizo del 2004 al 2013 y vemos aquí que se encuentran en primer lugar Brasil, México, Chile y Argentina. Y vemos una comparación de lo que estaba publicando en ese mismo periodo Estados Unidos y vemos la diferencia. En cuanto a Brasil, que es el máximo publicador en América Latina, 105, en Estados Unidos 5,134. Japón por 1,408 y China con 1,131 y así sucesivamente. Aquí vemos en cuanto a la contribución mundial, vemos que la perspectiva en América Latina fue reportada en 1998%, solo representaba el 1%, y después en 1978 ya lo reportaban como del 3 al 4%, es decir, América Latina con respecto a otras áreas del mundo está creciendo más rápido. Aquí vemos una gráfica del ritmo de crecimiento en cuanto a Brasil, México, Estados Unidos, Argentina, y se ve que los países que publican mucho para que tengan un incremento en porcentaje, se necesita publicar también mucho más. Y el país que publica poquito, si publicó 2 artículos y publica 4, ya aumentó su producción al 100%.
Entonces, una de las explicaciones por qué América Latina empieza a tener un crecimiento más acelerado que el resto de los países que publican mucho más. En términos regionales, la productividad relacionada con la columna vertebral está cambiando con el tiempo. Y aquí era lo que les comentaba. Brinker informó que América Latina publicó la mayor cantidad de artículos, es decir, Estados Unidos al 51% entre 1985 y 2015, seguido de Europa, y América del Sur solo representaba el 0.4%, cuando ya vemos en la actualidad que ese incremento se ha visto de manera importante en América Latina. En la década 2000 al 2011 se demostró un crecimiento del 180 en el número de artículos, específicamente en América Latina, y es por la explicación que les comentábamos. Aquí vemos el incremento por país, ya hablando específicamente de América Latina, y vemos que Brasil también, que el que publicaba más, y aquí vemos el porcentaje de incremento de publicación por año, creció el 46.96% y México el 34.95%, y Argentina el 19.56%, con las variables que vemos aquí en cada uno de los años. Otros países que aparecen ahí es Chile y Colombia, y se ve cómo se ha ido incrementando con el paso del tiempo. En el periodo 2004-2003 se publicaron 58.3 artículos por año, y en el 2014 al 2021 se publicaron 108 por año, es decir, casi el doble, lo que representa la mayor productividad en la última década. Y era lo que habíamos comentado, la oportunidad de que están creciendo rápido porque publicaba menos con respecto a otras áreas del mundo. En cuanto a la distribución por instituciones, ¿quién publicó más? Se obtuvieron 357 instituciones que participaron en las publicaciones que se encontraron en la literatura. Y vemos aquí, de las más importantes, son en Brasil. El Medical Science School of University de Campiñas fue el 5.11%, seguido del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Guillermo Ibarra, con el 4.9%. Después la Universidad de Sao Paulo, con 4.9%. La Universidad de Caxias del Sul, la Universidad Federal de Sao Paulo, Hospital Clínicas de la Universidad de Sao Paulo, con 2.34%, el Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara, en México, con 2.21%, después Argentina, el Hospital Italiano, Brasil, el Spine Pathology Center of Sao Paulo, y en Chile, la Universidad Pontífica Católica, con 2.07%. Y aquí vemos ya con respecto a las citaciones, como les comentaba, el hecho de que alguna institución o país publica mucho no implica que esté muy citado. Aquí la citación cambia. Si vemos con respecto al anterior, aquí el que llega al primer lugar es el Hospital Santa Rita, también de Sao Paulo, con el 8.09%. La mayor parte de las instituciones de Brasil, y aparece y se consolida ahí México con el Instituto Nacional de Rehabilitación con 2.87%, y desaparecen algunos otros institutos por el número de citas. Aquí vemos que el total de publicaciones se realizó en 239 revistas. El 60% se publicó en revistas de Brasil, y bueno, el 30.34%, y Estados Unidos el 29.23%. En términos de citas, las revistas que estuvieron más citadas fueron las de Estados Unidos, específicamente la revista de Spine, que se llevó el 37.32% de la cita. Aquí vemos la contribución de las revistas que tenían en cuanto a citas y en cuanto a publicaciones. Vemos que donde se publicaba más es en revistas de Brasil, como Columna, Spine, European Spine Journal, y quien se lleva la mayor parte de las citas son las revistas de Estados Unidos y la europea, el Spine Journal. Y Columna baja muy por abajo por la calidad de sus artículos. Aquí vemos que se contabilizaron en total 15.349 citas. El número de los 10 artículos más citados osciló entre 95 y 328 citas. Y la mayor parte de ellos se publicaron en el Spine. Aquí, comparado los periodos 2004 al 2013 y 2014 al 2021, vemos que representa el periodo anterior 71.40%, reflejando aquellas publicaciones recientes que no cuentan con muchas citas. Era lo que comentamos, se está publicando más, pero se está citando menos. Eso tiene que ver mucho con la calidad de publicaciones que están llevando a cabo. Aquí vemos la proporción, y esto se replica en los países que ya habíamos comentado, para Brasil, México, Chile, por ejemplo. Y en cuanto a las contribuciones por autor, aquí vemos que el número de autores osciló entre 1 y 208, con un promedio de 6.60 por publicación.
Aquí vemos el rank de los autores que más publicaban. Estamos Asdrúbal Falagina de Brasil, Joaquín Urrutia, 18, Quillo Olvera con 17, Barón Zárate Calfópoulous, Jiménez Ávila, Pizar Aguirre, Pimenta, Elton Defino, Rosales Olivares, Robles Reyes Sánchez, Alfredo Guiroy y Rodríguez. Aquí está con el número de participación y publicaciones. Aquí vemos que la colaboración y los grados académicos son similares que en otros estudios. Solo el 2.55% fueron publicados por un solo autor. Las publicaciones de 6 autores ocuparon el primer lugar, es decir, 16.07%. Y aquí vemos que los cirujanos ortopédicos y neurocirujanos publicaron el 76.01% del total y el restante fueron publicados por otras áreas afines, como rehabilitación, imagen, etcétera, etcétera. Aquí vemos en cuanto a las áreas de interés, vimos que la mayor parte de las publicaciones se concentraron en las enfermedades degenerativas con el 20.11%, trauma el 11.75%, tumores 11.40%, deformidades 10.71%, infecciones 4.98% y lesión medular 2.63% y destrucción vertebral 0.48%. Y otros temas 37.94%. La mayor parte se publicaron en inglés y aquí vemos uno de los varios análisis que se pueden sacar de este estudio y vemos que la mayor parte de las veces publicamos en enfermedad degenerativa, es decir, competimos con todo el mundo en enfermedades degenerativas, cuando aquí en América Latina quizás somos más fuertes con otro tipo de patologías, como pueden ser quizá infecciones o destrucción vertebral y lesión medular, que tenemos mucha destrucción vertebral y no estamos publicando al respecto. El hecho de que publiquemos en áreas donde no se publique en el mundo nos da mayor oportunidad de que podamos tener más citas y podemos tener más proyección que si competimos con lo que todo está publicando en el mundo. Esto se presta para otro tipo de análisis posteriores. Aquí vemos en cuanto al nivel de evidencia y es una de las explicaciones por las cuales han ido disminuyendo la cantidad de citas. Vemos que en el nivel 1 es el 18%, nivel 2 37%, nivel 3 37% y aquí vemos, bueno, 25, 48 y 22%. Vemos cómo se van incrementando con el número de nivel de evidencia. Aquí vemos que en el 2014 Falagina reportó un nivel 4 que representó el 53.48.4 en 12 años de producción científica de los cirujanos de columna. Y Soriano Sánchez, en un estudio que llevó a cabo en las publicaciones en la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna, del 1998 al 2018, encontró que la mayor parte eran entre nivel 3 y nivel 4. El nivel 3, 48 y el 4, 25%, o sea, la mayor parte de los artículos caían en este nivel. Las fuentes de financiamiento, solo 19, que fue el 11.38 de los artículos publicados, fueron apoyados por fuentes de financiamiento declaradas. La mayor parte, que fue el 88.62, no tuvieron ningún tipo de financiamiento. Aquí vemos que del total de publicaciones, solo el 4.97 fueron apoyadas con algún tipo de financiamiento. Aquí vemos algunos otros análisis de las palabras claves y cómo se distribuyeron y otros por la coautoría, que esto sería casi motivo de análisis de otro trabajo. Aquí vemos el acoplamiento bibliográfico, cómo se acopló con las diferentes partes de América Latina. En cuanto a la distribución, específicamente en México, como en otras partes del mundo y de América Latina, se observó que la mayor parte de los artículos se llevaban a cabo en la región centro-sur, que aportó prácticamente el 66.16% de los artículos, y en cuanto a citas, el 77.10%. Estos datos representan una distribución geográfica muy parecida a lo que se reporta en otros lados. Por ejemplo, aquí vemos en China cómo se concentra. Aquí la mayor cantidad de artículos solo están en rojo y las citas. Y aquí vemos que todas se encuentran en Pekín y en Shanghái. Hablando de América Latina, aquí vemos la intensidad del color, representa el número de publicaciones y vemos cómo se van atenuando de acuerdo a la distribución de las publicaciones. El análisis bibliométrico es la herramienta más reciente y útil para evaluar las tendencias en la literatura y su valor se basa en proporcionar ideas del pasado con formas para llenar los vacíos en el futuro. Es decir, buscar áreas de oportunidad, ver en qué estamos fallando, que estamos publicando artículos cada vez de menor impacto, y en áreas de oportunidad que quizá estamos desperdiciando como área o región y que a veces no es conveniente competir con áreas en donde se están publicando en la mayor parte del mundo.
Es decir, nos da áreas de oportunidad para hacer análisis y aumentar el número de publicaciones, pero también a su vez el impacto. Este estudio cienciométrico es una de las primeras evaluaciones regionales a nivel mundial y demuestra un importante punto de inflexión en los resultados de productividad en América Latina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alpizar. Vamos a hacer la discusión al final de las presentaciones. A continuación, tengo el honor de presentar al doctor Israel Romero. Él es neurocirujano y cirujano de columna del Hospital ABC en México y es editor gerente de Archive of Neurosurgery. Doctor Romero, el escenario es suyo. Muchas gracias. Pues primero que nada agradecer la oportunidad de compartir el foro con los colegas y nuestro panel de asesores y médicos que van a comentar los temas. Pues muchas gracias a todos por su asistencia y pues espero que sea de utilidad el tema. Les voy a hablar sobre las herramientas básicas para publicar o para iniciar nuestras publicaciones. Y como tal es importante contextualizar que pues prácticamente pocos de los médicos que finalmente nos graduamos y que ejercemos como especialistas pues publicamos. En realidad menos del 15% de nosotros publica, menos del 50% de lo que estas personas realizan de investigación se logra finalmente llevar a un paper. Y también menos del 50% de los potenciales artículos que obtienen financiamiento finalmente logran ver la luz en un journal. Y por lo tanto, posterior a hacer algunos cálculos, vemos que en realidad atendemos a los pacientes con más cuestión de azar que conciencia, porque el 98 a 99% de la información nunca llega a una revista de la información de la práctica médica de todos los médicos que trabajamos en esto, ¿no? Entonces, pues esto es una cuestión muy importante, porque si no publicamos lo que es nuestra práctica médica, si no publicamos nuestros hallazgos, nuestra experiencia, nuestros resultados, pues pocas veces vamos a poder influir en beneficiar a nuestros pacientes en realidad, ¿no? Y depender mucho de la suerte. Después de todos estos cálculos, menos del 5% de todos los papers que se disponen en la literatura médica, en PubMed, en Latin Index o en Scopus, menos del 5% de ellos aportan algo que en realidad vaya a formar parte del cuerpo del conocimiento médico que se enseña en las universidades o con lo que se atiende a los pacientes. Digamos que todo esto obedece a tener publicaciones más que a aportar conocimiento. Entonces, va muy de la mano con lo que decía el doctor Alpizar, que muchas de las publicaciones pues no son citadas porque en realidad, perdón la palabra, pero muchas veces es paja informativa, ¿no? Es como si fuera información irrelevante o si fuera lo que aquí en México se conocen como revistas de divulgación de entretenimiento, ¿no? Por no decir alguna marca en particular. Entonces, pues bueno, tenemos que hacer investigación y sobre todo investigación relevante, ¿no? Esto también, pues, implica romper ciertas barreras. La primera es la interna, ¿no? La de decir, yo también tengo algo que aportar y algo que publicar. Entonces, para ello, pues es importante conceptualizar todo este mapa, que es simplemente una idea de cómo su servidor observa el proceso de publicación. En el primer cuarto de este círculo se trata de volverse pues un experto en el área, ¿no? Uno piensa que cuando uno envía un paper a una revista, te lo van a revisar expertos. No, en realidad tú eres el experto en el tema. Las demás personas solamente te van a hacer críticas como expertos científicos para saber si tú seguiste una metodología apropiada. Pero el experto en el tema técnicamente eres tú, porque tú eres el que más le ha dedicado tiempo a la investigación, ¿sí? Si otra persona fuera más experto que tú, pues él estaría publicando y no revisando tu artículo, ¿sí?
Entonces, el segundo cuarto de este círculo básicamente se refiere a todo aquello que uno requiere para poder publicar. Una asociación, a un grupo médico, a una institución, a un hospital, comités de ética que mantengan tu investigación dentro de un rango apropiado para manejo de pacientes. Vas a requerir de muchos recursos humanos, administrativos, pacientes y pues finalmente de una metodología no solo de protocolo de investigación, sino de cómo vas a implementar finalmente la teoría, ¿no? Hasta este punto donde uno desarrolla un protocolo es solo una idea. Después de esto tienes que forjarte de un cuerpo médico o de académicos que te ayuden a lograrlo. Y después ya viene la parte de cómo implementarlo, que es el desarrollo del proyecto, y posteriormente cómo analizarlo y cómo explicarlo, cómo expresarlo. Es un poquito más o menos el mismo proceso que llevamos en medicina, ¿no? Primero solamente tienes la idea de ser médico. Luego te tienes que forjar de conocimientos para que te pongas a la par de los demás. Posteriormente te tienes que asesorar de gente de mayor experiencia. Después tienes que demostrar lo que has aprendido y después tienes que explicárselo a alguien que no tenga, digamos, la más mínima idea o que la pueda tener de lo que tú querías hacer. Es decir, cuando enseñamos es cuando más aprendemos, ¿no? Y hasta que no explicas tú lo que fue tu proyecto, no te das cuenta de todos los bemoles o todas las incidencias que no tomaste en cuenta a la hora de elaborarlo y que puede afectar tus resultados. Entonces, pues bueno, cuando uno ya conceptualiza todo esto, es muy diferente cómo se visualiza el proceso de publicación. Y también cuando lo analizamos desde la parte financiera es completamente diferente, ¿no? Puedes ser muy afortunado y solamente invertir, digamos, en tu computadora y con eso publicar. Si es que obtienes unas revistas como Archives of Neurosurgery o algunas otras que existen en Brasil y en otros países que son gratuitas. Pero en general, si quieres que te visualicen, pues vas a tener que pagar para que la gente no tenga la necesidad de pagar por leer tu artículo. Y pues eso puede llevar tu publicación a un costo de $4,000 a $15,000. Entonces, nuevamente, si vas a invertir esta cantidad, pues supongo que quisieras tener muy bien atajados cada uno de estos puntos para no invertir en vano, ¿no? Y además, pues tienes que considerar que mucha parte de lo que implica poder terminar una investigación es la cooperación. Esta parte de aquí puedes también invertirla, pagar investigadores que te ayuden a desarrollar tu proyecto o simplemente puedes asociarte y compartir tu publicación con otras personas que te ayuden no solamente a juntar nombres en el artículo, ¿no? Personas que a veces tienen peso y que tienen muchas publicaciones, sino que realmente ejecuten una función en el artículo, ya sea revisarlo, darte opiniones, criticarte, fungir como un primer revisor por par, cualquier cuestión que te ayude a hacer este proceso más rápido y eficiente. Y por rápido y eficiente nos referimos de 3 meses por muy rápido a 2 años, ¿no? Entonces, es algo en lo que le vas a dedicar mucho tiempo. Entonces, pues bueno, ¿qué vamos a requerir para poder investigar? Pues tener un perfil, ser neurocirujanos o cirujanos de columna, tener educación de cómo escribir un escrito médico, porque de pronto nos centramos en los pacientes y se nos olvida escribir, tan así que nuestras notas médicas luego ni las entendemos. Luego, pues tener una educación en estadística, en investigación, lo cual te puede llevar a invertir 2 años. Y pues finalmente algo de asesoría para inglés, manejo de software de computadora e inclusive gráficos e ilustraciones para presentar tus diapositivas de forma correcta. Y finalmente, pues tener capacidad para invertir, ¿no? Entonces todo esto es muy complicado si vamos diluyendo estas responsabilidades en a lo mejor alguien que se encargue de la práctica quirúrgica, otro que tenga mejores conocimientos de inglés, alguien que te asesore con la estadística, otro que te revise o que te apoye con las ilustraciones y finalmente todos cooperan para la publicación, pues bueno, ya se vuelve algo más real, ¿no? Entonces, ese es un punto que hay que romper con los estereotipos porque técnicamente los médicos tratamos de hacer todo solos, ¿no?
No nos gusta compartir créditos, ni nos gusta compartir ideas, ni ser flexibles. Entonces, cuando tú vas a investigar, tienes que estar dispuesto a ser flexible en todo eso, porque la forma de pensar de un investigador es diferente. El objetivo no eres tú, el objetivo es el conocimiento. Y pues bueno, pues de ahí derivarán las opciones, ¿no? Y bueno, esto es de una manera muy poética, ¿no? Porque también muchos de los que hacen investigación no lo hacen por el conocimiento, lo hacen por el reconocimiento de su nombre. Entonces, de ahí tenemos que partir. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres reconocimiento? Bueno, pues pégate a gente que haga investigación y haz un poquito de todo. ¿Quieres aportar conocimiento? Entonces vas a tener pocas publicaciones, pero de mucho impacto. Entonces, pues bueno, todo esto va a requerir que, al igual que una práctica médica o quirúrgica, sistematices todos los pasos de tu actuar, desde a qué horas empiezas a dar consulta, qué días operas, hasta qué cosas vas a registrar de tus pacientes, formar grupos de trabajo local. Por ejemplo, inclusive ahorita en el hospital nos están pidiendo que hagamos un registro de todos los pacientes que operemos de tumores. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que ya hay una cabeza en la parte administrativa del hospital que le interesa publicar. ¿Por qué? Porque pues no van a registrar a todos los pacientes de tumores nada más porque sí. O les interesa publicar o les interesa revisar números económicos de la atención de sus pacientes o les interesa revisar complicaciones. Pero sea cual sea su interés, a ti como investigador te sirve que ya haya una comunicación y que todos participen para generar un bloque de pacientes o de información más bien, porque los pacientes ahí están. Bueno, después de esto, pues tienes que buscar grupos de asesoría, así como ustedes ahorita están en un curso catedrático, pues aquí pueden ver tutores para vascular, tutores para columna, tutores para investigación o tutores para ambas cosas, ¿no? Y con ellos asesorarse tanto de la parte clínica como de la parte de academia y la parte administrativa de registros. Y pues bueno, después asistir a talleres de redacción, estadística y presentación que sus servidores podemos organizarles algunos que ya lo hemos hecho en diferentes países, algunos cursos donde trabajemos con grupos pequeños, pero que lleguemos a trabajos finales donde se vea la eficiencia terminal, es decir, que se obtenga publicaciones de ese aspecto, o inclusive lo podemos hacer de forma más personalizada, pero pues eso implican diferentes procesos, ¿no? El punto es que tienes que tener un asesor. Después es lo mismo que la cirugía, no vas a empezar con una cirugía de apex petroso, vas a empezar con un trepanito, ¿no? Entonces, primero tu caso clínico y ya que le hayas agarrado el rollo al caso clínico, serie de casos, y después ya te puedes aventar una cohorte y después un ensayo clínico aleatorizado y después ya estás cercano al nivel al PISAR, entonces empiezas con las encuestas y ya después cuando estés a la par de Alpizar, pues ya te avientas trabajos bibliométricos o de elementos finitos, ¿no? Entonces, estoy haciendo uso de uno de nuestros, del presidente de la sección, pero pues con mucho respeto porque en realidad es una persona que tiene mucha trayectoria y es una persona de la cual se pueden asesorar porque tiene mucha calidad humana como educador. Van a obtener buenas recomendaciones. Entonces, pues servir como revisor también te va a impulsar en este proceso. ¿Por qué? Porque te deja un poquito, digámoslo, ser la parte, en vez de, pues, si podemos tener el angelito y el demonio, digamos que te puedes tomar la opción de jugar como el demonio, ¿no? Criticar un artículo, tratar de deshacerlo y que a ver cómo te responden para ver si es que esa publicación merece el mérito de publicarse, ¿no? Entonces, es muy fácil tú leer un artículo y criticar todo lo que no te gusta y esperar a ver cómo te responden. Entonces, ahí observa uno cómo es la visión de alguien que su objetivo es criticar, pero en buen plan, ¿no? Yo digo destruir el artículo, pero no se trata de eso, ¿no? Sino desmenuzarlo para que te expliquen por qué tomaron cada decisión. Y después ver cómo el autor se las ingenia para responderte y defender su artículo. Haz de cuenta que es un examen de tesis de grado cada vez de que metes un examen, un artículo a publicación, ¿no? Vas a tener unos directivos que te van a decir si apruebas el curso o no lo apruebas. Y tienes que defenderlo.
Entonces, lo que tienes que tener es una plena convicción de por qué lo estás investigando. Y si nada más lo quieres por currículum, pues no vas a poder defenderlo. Si crees en el artículo, vas a poder defenderlo. Entonces, esta te da la oportunidad de ver el otro lado, ¿no? Y no requieres más que ser neurocirujano u ortopedista, operar columna para hacerlo, ¿no? Y pues luego escoger un journal que, pues que sea amigable, ¿no? Que sea apropiado a tu trabajo. O sea, si tú tienes un trabajo que corresponde, digamos, con un Volkswagen del 68, pues no lo vas a meter a una carrera donde compiten Ferraris, ¿no? Entonces, tienes que buscar algo apropiado para que tu artículo tenga posibilidad de visualizarse. Tienes que buscar un journal al que le interese, por ejemplo, autos clásicos, y ahí tiene muchas posibilidades tu auto. No velocidad, pero sí auto clásico. Entonces, son diferentes formas de visualizarlo, ¿no? Entonces, para esto, que ya es el tema, ahora sí, después de descontextualizar o contextualizando, el tema que nos pidieron es cómo logras eso. Pues bueno, lo logras a través de diferentes herramientas que necesariamente ya saben que somos un mundo tecnológico actualmente y no puedes hacerlo sin una computadora o te vas a tardar más tiempo, ¿no? Entonces, hay algunas plataformas que funcionan en conjunto o que se hacen sinergia, ¿no? Por ejemplo, Word lo puedes utilizar en sinergia con el traductor de Google y con Grammarly para que lleves tu inglés que nos enseñaron en la escuela a un inglés nativo o profesional con el que puedas explicar tus resultados de una forma como si fueras norteamericano o inglés y con la misma calidad de gramática. Para eso puedes utilizar la simple traducción de Google del español al inglés con Google y posteriormente perfeccionarlo con Grammarly, que es un servicio muy barato y puedes procesar miles de textos de esa forma y te da sugerencias de cómo deberías de corregirlo y uno simplemente va dando clics, es muy intuitivo. Entonces, esta herramienta, esas 3 herramientas, si no cuentas con ella, pues vas a tener que invertir unos 30,000 pesos de pagarle al Sevier o a cualquier otra compañía porque te traduzca el artículo. Pero si te tomas el tiempo de hacer esto, pues te ahorras esa cantidad, tienes mayor oportunidad de que eso lo inviertas en la publicación del artículo. Ahora, yo les recomiendo que primero lo traduzcan del español al inglés con esa metodología y después esta misma traducción que te da Grammarly la pasas del inglés al español con Google y ves si el texto perdió algo de sentido, porque hay veces que las palabras pueden tener múltiples usos. Y así, de esa forma, corroboras que sí estás diciendo lo que quieres decir, ¿no? Entonces, también Word trabaja de la mano con Editorial Manager o con Mendeley o con EndNote o con diferentes asesores de bibliografía. En estos asesores de bibliografía, tú descargas el PDF de tu artículo, lo arrastras hacia la ventana del editor y ellos te sacan la referencia de cómo se debe de referir ese artículo correctamente. Y no solo eso, como trabaja en conjunto con Word, tú puedes ir en Word seleccionando los artículos a través de un motor de búsqueda de estas plataformas e inmediatamente ellos incrustan ahí la referencia y posteriormente, si tú cambias el orden de las referencias, él te lo va actualizando automáticamente. Tú agregas o quitas referencias y él actualiza para que no se pierda el orden de qué referencia era de dónde. Esto pareciera algo muy sencillo, pero te ahorra meses de trabajo y de revisar todo el texto, sobre todo cuando te pide un revisor que cambies casi completamente la discusión. Entonces, eso es muy útil. Ahora, en cuanto a presentación de resultados, pues la primera parte es la matemática, ¿no? Para eso lo más sencillo es trabajar las cosas en Excel y posteriormente pasarlas a SPSS. Para trabajarlas en Excel, tú lo que requieres es procurar, eh, pues escribir todo en el mismo orden. O sea, si va a poner uno quinto nervio craneal y pone uno NC5, pues que siempre lo refieras así para que sea fácil el poderlo eh, pasar a una plataforma matemática como es SPSS. O la otra es que tú hagas los códigos desde un inicio. En vez de poner quinto nervio craneal, pones 1. Y ya sabes que para la variable de nervios craneales, 1 significa quinto nervio craneal y te pones un índice de referencias de para cada variable
qué significa cada uno de ellos, ¿no? Entonces, pues ya posteriormente eso va a ser muy sencillo pasarlo a ese PCS con esa modalidad y hacer los análisis siempre de cambiando el nombre de algo por un número va a ser más fácil para ese PCS, pero tienes que tener qué significa ese número, ¿no? Como un diccionario. Y obviamente, pues las plataformas de edición de software, como ese es Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro o Microsoft PowerPoint, pues te sirven mucho para modelar las imágenes, ¿no? No se trata de presentar algo que es irreal o surreal, sino más bien presentarlo bonito, ¿no? O sea, siempre vemos los campos quirúrgicos impecables, sin una sola gota de sangre, en una cirugía de fosa posterior o en una cirugía de trauma y dices, ¿cómo es eso posible? O sea, yo trato de hacerlo con mucha limpieza y siempre alguna gotita sale embarrado en algo, ¿no? Pues obviamente que eso lo editan, ¿no? Eso está editado para que pues no se vean todas esas manchas o de lo contrario tienes que estar cambiando campos quirúrgicos en todo momento, ¿no? Y pues eso no vas a entorpecer tu práctica quirúrgica por la publicación de un artículo. Entonces, puedes hacer esos pequeños cambios con esto o que de repente en la foto se te atravesó la enfermera, pues bueno, la recortas con Adobe Photoshop y ya, o que no querías que se atravesara la enfermera, que querías atravesarte tú, pues te incrustas ahí atrás del paciente. Pero bueno, el final es que tú puedes ahí moldear ciertas cuestiones. Y pues Adobe Premiere Pro pues es la herramienta ideal para que tú publiques artículos de video, que es algo que está muy en boga, ¿no? Aprende más uno de un video narrativo que de toda la explicación de cómo se opera una fosa posterior en el róton, ¿no? Entonces, pues esas son más o menos las herramientas. Y bueno, Equator Network que te ayuda a buscar el formato de publicación apropiado para tu artículo y de hecho te va dictando qué debes de ir escribiendo. Así como Academy Research que te enseña a hacer un revisor apropiado, ¿no? Entonces, pues, como les decía, estas plataformas trabajan muy en conjunto. Aquí podemos ver cómo es que hace las sugerencias Grammarly. Te señala el error y te dice cómo reemplazarlo para que estés utilizando un inglés gramáticamente correcto. Y pues con Adobe Photoshop puedes presentar mejor tus gráficas, ¿no? Entonces, como les decía aquí, Equator Network es una herramienta que yo utilizo mucho, es una página. Si tú le pones Equator Network en Google, te va a mandar a esta página. Y aquí te dicen cuál es la herramienta de formato de artículo apropiado para cada artículo. El más conocido, pues, es Prisma para revisiones sistemáticas. Pero está el Consort para ensayos clínicos aleatorizados o Strove para lo que hacemos los clínicos, series de casos. Inclusive hay una forma de cómo reportar un caso clínico. Este es el ejemplo de la revisión por Prisma y aquí nos dice, en el título tienes que identificar que es una revisión sistemática. Si tú haces una revisión sistemática y no pones revisión sistemática en el título, ya desde ahí, ya cuando un revisor te está revisando el artículo, sabe que tú no tienes ni idea de qué estás haciendo, ¿no? Porque esto es lo más sencillo, o sea, ponerle que vas a hacer una revisión sistemática en el título. Lo mismo es para el reporte de caso, lo mismo es para los estudios de ensayo clínico, y después te dicen cómo construir la introducción, cómo construir los métodos, toda la información que debes de vertir ahí. Básicamente es irlo leyendo e irlo desglosando. Esto es muy similar para el estudio STAR. Te dice que aquí menciones que es un estudio de precisión diagnóstica o que menciones que vas a hacer un análisis de sensibilidad, especificidad y valores predictivos en el título o en el resumen, ¿no? Entonces, ahí te van dando sugerencias de cómo plantear un correcto artículo. Lo mismo para el Strove. Aquí no te piden que digas que es una corte, pero sí, pues que menciones algún diseño específicamente del artículo, porque pues pueden ser varios. Y la guía del reporte de caso, la verdad es que esta prácticamente vas haciendo un enunciado o dos por cada uno de estos puntos y rápidamente tienes tu caso clínico desarrollado, ¿no? Entonces te van llevando paso a paso y pues aquí les tenía un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí en el título nos piden que señalemos el diagnóstico o la intervención. Diagnóstico, hematoma espinal. Intervención, después de una artroplastia de rodilla, seguido de la palabra case report. Entonces, como se ven, como pueden ver aquí, esta persona sí está siguiendo
el formato recomendado, ¿no? En el punto 2 al 5 nos pide que, en el 2, que seleccionemos de 2 a 5 palabras que identifiquen el diagnóstico o intervenciones y que también incluyamos la palabra case report dentro de las palabras clave. Esto es porque los motores de búsqueda a veces no buscan el título, buscan las palabras clave. Entonces, si tú no lo pones en las palabras clave, pues no lo vas a encontrar. Aquí en diagnóstico, complicación, intervención, y aquí les faltó reporte de caso. Entonces, si tú pones reporte de caso de hematomas espinales agudos, a lo mejor ni siquiera aparece este artículo. ¿Y ahí qué perdieron? Perdieron una cita bibliográfica. Y ya cuando eres investigador importan más las citas que las publicaciones. Entonces, posteriormente, en el resumen te piden que hables de qué ocasionó o qué es lo que hace único este caso, los síntomas principales, los principales diagnósticos y que hagas un mensaje para llevar a casa. En este sentido, si lo hacen de forma correcta y ordenada, te ponen que la anestesia espinal es un procedimiento común, que se considera seguro, pero que puede tener complicaciones relacionadas a la punción, aunque son de baja incidencia, pero que inclusive puede tener complicaciones graves como tetraplegia. Y que el diagnóstico temprano hace que no tengas un paciente deteriorado aun cuando presente la complicación. Y pues aquí ellos mencionan que el error que ellos tuvieron es que fue una punción alta y difícil, obviamente porque era una punción alta, ¿no? No era el sitio apropiado. Pero si se dan cuenta, aunque están diciendo que ellos se equivocaron, no tienen que poner me equivoqué, nada más ponen, pues presentamos el caso en el que una anestesia laborosa desarrollada en T11 a L3 ocasionó esta complicación. Pero sí están mencionando qué fue lo que la mencionó. O sea, no tienes que decir, fíjate, me equivoqué y le fue mal al paciente. No, o sea, todo hay una forma correcta de presentarla, porque hasta eso no sería ético presentarlo de esa forma. A lo mejor tuvieron una razón por la cual hacerlo en este segmento. A lo mejor el procedimiento requería una anestesia espinal alta. Después, pues la información del paciente que sea codificada, que no se pueda identificar, los principales síntomas, los antecedentes médicos y las intervenciones pasadas. Aquí, como obviamente es un caso de una complicación de una cirugía, no es tanto la cirugía lo que están reportando, sino la complicación, pues obviamente que primero tienen que mencionar de qué se operó, pues que se operó de la rodilla y que posteriormente 8 horas después presentó la complicación o 12 horas después y que eso lo llevó a una segunda intervención. Por eso está desordenado, pero cumple con todos los parámetros. Luego, ¿cómo estaba el paciente clínicamente en los hallazgos clínicos? Pues te ponen el deterioro severo que presentó hasta 0 de 5. Te sugieren que hagas una línea del tiempo para que la persona entienda mejor los eventos. Como este artículo no lo tenía, les puse una muestra de un artículo de epilepsia, donde aquí nos muestra que nació con un desarrollo normal, que después tuvo un traumatismo craneoencefálico severo, que mostraba alguna alteración del lenguaje, no había mayores cambios cognitivos y después empezó con el desarrollo de epilepsia y pues que se le tuvo que hacer la implantación de electrodos, pero queda muy claro cómo ocurrió todo. Sobre todo en epilepsia, que a veces las cosas son confusas, ¿no? Luego la evaluación diagnóstica, qué pruebas se le hicieron, los retos que tuvieron en el diagnóstico, los diagnósticos diferenciales y el pronóstico. Aquí no mencionaron mucho sobre estas dificultades diagnósticas porque pues si le picas la espalda a alguien y 12 horas después no mueve las piernas, pues es muy natural pensar que es una hemorragia, ¿no? Y como tenían la resonancia que arrojaba hemorragia, pues no hubo mucha complejidad diagnóstica. Por eso no pusieron diagnósticos diferenciales, pero bueno, ahí se entiende por qué no lo están haciendo. Esa es parte de lo que tendrías que argumentar con un revisor. Después la intervención terapéutica, pues la administración de fármacos y cómo los cambios que hubo en la intervención, pues ya nada más dicen que postergaron la aplicación de heparina y que pues ellos consideran que tuvieron un resultado muy exitoso porque lo operaron 3 horas después del diagnóstico. Entonces, luego el seguimiento, que es las evaluaciones del paciente, tanto clínicas como por parte del paciente, es decir, objetivas como subjetivas. El seguimiento, la adherencia que tuvo el paciente a la intervención y la tolerabilidad. Por ejemplo, yo operé un paciente que llegó por trauma craneoencefálico, se fue bien del hospital. Después empezó a reportar que tenía algún gasto por la herida, le pedimos que fuera a urgencias, no se presentó y pues ya después se fue a un hospital de institución
ya complicado y con un mal pronóstico. Obviamente ahí, ¿qué es lo que hizo? Pues el paciente no tuvo adherencia a la intervención, se le pidió que acudiera prontamente a una atención, lo difirió y pues ya lo llevaron ya que estaba complicado. Todo eso es bien importante porque a veces piensan que eso es una complicación médica, ¿no? Pues el paciente tiene derecho a tener complicaciones propias de una cirugía. Lo que a veces pasa es que el paciente no sigue las indicaciones o no tolera las indicaciones. Pero bueno, eventos adversos y eventos no anticipados. Entonces aquí es el orden igualmente de las cosas. Parece que les faltó únicamente eventos no anticipados o adversos. Y pues bueno, la discusión sobre lo conocido, las limitaciones, las fortalezas, lo conocido en la literatura y pues los mensajes para llevar a casa, ¿no? Y aquí lo más importante es eso. El paciente, en este caso, demuestra la necesidad de reconocer los síntomas y signos tempranos de una complicación para poder desarrollar un tratamiento que en este caso fue la descompresión quirúrgica inmediata del hematoma espinal. Perdón aquí el error que se me fue la H hasta quién sabe dónde. Y luego para reducir los riesgos de las secuelas neurológicas, pues se recomienda la descompresión temprana. Consideran que ellos tuvieron un resultado excelente porque lo operaron 3 horas después del diagnóstico y que pues ellos recomiendan eso. Si tienes una complicación por anestesia derivada de un hematoma, tienes que operar al paciente dentro de las primeras 8 horas o las 24 horas del inicio de los síntomas para que tenga un buen resultado. Y pues bueno, ellos también te sugieren que le des la oportunidad al paciente de narrar con sus propias palabras en un párrafo cómo vivió él la atención médica. Esto casi nunca se hace porque también casi siempre se saltan la parte de consentimiento informado. El consentimiento informado no es aquel que se le pide para poder operar al paciente. Es un consentimiento específico de investigación donde le pides al paciente que si lo puedes publicar. No lo necesitas para publicar un reporte de caso, pero si no lo pides, tienes que anonimizar todo. Si lo pides, pues bueno, puedes inclusive pedirle al paciente permiso para que se muestre su cara, sus ojos, su cuerpo, ¿no? Dependiendo si es importante para el caso. Si no es importante, pues tampoco tiene sentido. Y pues como les digo, generalmente como esto está ausente, pues este también. Pero ahí ya sabe uno que pues no hiciste correctamente la investigación. Si estás reportando algo favorable del paciente, pues técnicamente deberías de tener consentimiento. Y si es una complicación, bueno, pues puedes mencionar eso, no se le pidió, pero los datos están anonimizados y no hay por qué evitar por eso una publicación, ¿no? Y pues bueno, ya finalmente les recomiendo que siempre, en vez de el nombre, nosotros los latinos tenemos muchos nombres y muchas formas de combinarlos. Eso complica las cosas. Ustedes háganlo como gusten, pero generen un ORCID para que todos sus artículos se dirijan hacia ustedes y puedan llevar un correcto récord como científicos. Aquí ORCID automáticamente detecta sus publicaciones y las lleva a un currículum que les autogenera. Y pues bueno, son bienvenidos sus trabajos en Archives of Neurosurgery. Ahorita nuestra plataforma está en algunas actualizaciones, pero pronto estará nuevamente disponible. Entonces, ahí está. Y pues bueno, esperemos que también la revista de la FLANC continúe con esta función para que podamos seguir enviando artículos a esta revista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Israel, como siempre, elocuente, con ejemplos reales, didácticos. Vamos a hacer la discusión, como dije, al final. Voy a dar paso al doctor Elio Marín. El doctor Elio Marín es presidente de la Sociedad Paraguaya de Neurocirugía, paz presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía de Columna y paz presidente del capítulo de nervios periféricos de la FLANC, entre otros cargos. Doctor Marín, el espacio es suyo. Sí, buenas noches. Eh, Aquí tengo, ¿se ve mi presentación, Luis? Sí, perfectamente. Bueno, muchísimas gracias. Acá un saludo muy grande desde Paraguay. A diferencia de las dos presentaciones anteriores que van a ser una visión formal de cómo hacer una comunicación digital, perdón, de hacer una comunicación científica, acá van a ver una forma de conseguir una comunicación digital de forma informal, muy habitual para las nuevas generaciones.
Esto está dirigido principalmente para muchos de nosotros que también hacemos la actividad docente en el área de neurocirugía, quizás algunos en neurología y sobre todo en neuroanatomía, que muchos de nosotros estamos encargados de muchos servicios en nuestros países. Esta es quizás la representación gráfica de toda la presentación. La mayoría de los que estamos acá y que rondamos alrededor de los 50 años o más, hemos crecido en la educación formal con el libro bajo el brazo, estando en una biblioteca sentados, abriendo los libros, verificando revistas. Sin embargo, tenemos que adaptarnos a entrar al celular como un mecanismo para comunicarnos y recibir las diferentes informaciones. Esto fue yo estoy participando gracias a una invitación que me cursó el doctor Armando Alpizar, al haber visto un trabajo de maestría que yo he hecho el año antepasado, referente al uso del Facebook, y que lo estamos desarrollando en Paraguay desde el 2013, para estudiar la neuroanatomía utilizando el soporte en Facebook como medio de comunicación entre los jóvenes. Ahora van a ver esta percepción de dónde viene, por qué tiene relevancia y qué implicancia, y quizás con eso muchos de nosotros vamos a cambiar nuestra visión de cómo encarar el manejo con nuestros residentes. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo hoy los estudiantes aprenden mejor? Hay un contexto mundial que en muchos países se está dando, son los cambios en los paradigmas de la educación. Existe lo que ya enseguida vamos a aclarar más, lo que son las sociedades de conocimiento, los TIC, y sobre todo el fenómeno de pandemia que hizo que nos volquemos, muchos de nosotros, en las actividades relacionadas principalmente a las conexiones en línea para informarnos. El contexto local, en lo que ocurre en mi país, por lo menos, hay un cambio curricular paulatino, ya más centrado en el estudiante y con unas estrategias innovadoras. Esa innovación curricular, hoy los currículos están basados en competencias, las metodologías dejan de ser aquellas muy verticales y pasan a ser más transversales, son didácticas más de tipo más activas, muchísimo más participativas, y hay que repensar nuestra función como docentes, como monitores de nuestros residentes, como jefes de departamento o tutores. ¿Qué incluye este marco interpretativo? Incluye una sociedad de conocimiento, que vamos a ver lo que significa eso. Hay un cambio en la educación médica hoy en día, porque justamente la información está muchísimo más accesible que antes. Hoy ya se educa por competencias. Vamos a ver qué son esas competencias, qué son los TIC, qué implican las redes sociales hoy en día. De hecho, ahora estamos a través de una red social estudiando. Veremos lo que es el aula invertida y van a ver su importancia para que puedan verlo, lo que somos nosotros hoy como docentes digitales, y sobre todo vamos a ver lo que son los estudiantes Zetas y lo que constituye el aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir esto de la sociedad de conocimiento de la globalización? Esta es la foto de la universidad donde yo vengo, que es la Universidad Nacional de Asunción, tiene 130 años, pero perfectamente yo puedo estar en línea y estar informado de una clase que están desarrollando en la Universidad de Navarra, o en la Universidad de Hong Kong, o quizá en la Universidad de Tokio, y estamos al momento. Esto es gracias a la globalización. Todos estamos a sencillamente un clic. Y esto es lo que pasa hoy con nosotros. El perfil profesional dejó de ser enciclopédico. Ya dejamos de ser aquel que sabe todo. El profesor que venía con la chaqueta blanca, larga, y que conocía de todo. Hoy muchos de nuestros residentes, muchos de nuestros estudiantes saben mucho más que nosotros, porque están constantemente actualizados. Entonces, nosotros tenemos que volver a aprender a aprender. Sí, va cambiando un poco. Fíjense, el escenario 1 que ven ahí es aquel que era el estudiante pasivo, el que el profesor venía, ponía en una pizarra la clase de anatomía o quizás la clase de fisiología, y el pasivo era el que recibía. Lo máximo que hacía el estudiante es saber que ese día íbamos a dar, qué sé yo, miembro superior, inervación de la mano, y llegaba a eso, ni se preparaba para la clase. Hay escenarios subsecuentes en donde ya el
orientaba un poco antes, luego un escenario 3, donde el alumno ya buscaba algo de materiales, proveía el docente, pero el escenario 4 es el ideal, donde nosotros, los docentes, entrenamos en lo que acaba de mostrarnos Israel, justamente en esa habilidad de búsqueda y de generación de información. El alumno, o en este caso el estudiante, el residente, tiene que tener la capacidad de buscar esa información de calidad y de generar investigación nueva. Es lo que decía el doctor Alpizar justamente. ¿Cuál es la información que vale? ¿Cuál es la que nosotros vamos a tener de calidad? Y el alumno también autogestiona su aprendizaje. Él generará sus propias clases, su propio interés. Y ese es el escenario ideal, ese es el escenario que hoy es la nueva tendencia en todo. Entonces es un nuevo enfoque pedagógico totalmente. Hay una autogestión en elementos, es esencial en este proceso. Están promoviendo la búsqueda bibliográfica eficaz, ya que tenemos y vimos la cantidad inmensa de bibliografía que disponemos de repente, y cuál es la apropiada explotación de este desarrollo tecnológico que hoy tenemos acceso. Mismo en el secundario en Estados Unidos, había tenido yo referencia de que ya están utilizando este sistema de las clases invertidas que vamos a ver enseguida. ¿Qué son los TIC hoy en día? Los TIC son la tecnología de la información y la comunicación. Yo ahora mismo le paso a mi residente 2 artículos para que lea o 3 artículos para que mañana prepare una presentación sobre un tema. Quizás esa sea hoy una forma de hacerlo. En diferentes universidades, sobre todo en la Universidad de Navarra, yo sé que, por ejemplo, a las 10 de la noche, bueno, perdón, terminada la clase de la mañana, se le dan 10 artículos, a las 10 de la noche se le envía un examen de 10 minutos y al día siguiente se va a debatir eso. Así que hoy estamos en ese sistema y es a lo que quizás hoy tenemos que enfocar en nuestros residentes. ¿Qué es hoy ese concepto de la web 2.0? La web 2.0 es una plataforma interactiva en la cual no hay un límite definido entre el que crea, el visitante, el que opina, el que edita la información. El mejor ejemplo de una web 2.0 es Wikipedia. Wikipedia quizás hoy sea uno de los mejores ejemplos para saber lo que es la web 2.0, donde uno va y aporta lo suyo, retira lo suyo, encuentra lo suyo. Ustedes pueden ver en Wikipedia, qué sé yo, núcleos del tálamo, podemos encontrar ahí. Y hay otros ejemplos más populares que ahí tienen YouTube, tienen Facebook, tienen Twitter, en fin. Hay un montón de cosas, depende mucho de cómo es la franja etaria o la región a lo largo del país. Yo sé perfectamente que, por ejemplo, en Nueva Zelanda o en Japón no se utiliza el WhatsApp, es muy popular en Latinoamérica, por ejemplo. Y van sufriendo cambios de popularidad mismo dentro de las regiones, por ejemplo. En mi país, dentro de la ciudad, en el área capital es más popular entre los jóvenes, que vamos a ver enseguida, es el Instagram. En el interior es más popular Facebook, por ejemplo. ¿Y qué es la generación Z? La generación Z, vamos a ver enseguida, es un tipo especial de los nativos digitales. Nosotros los educadores ya tenemos que evitar esto y nosotros tenemos que adaptarnos a esto. Tanto así que el doctor Alpizar estuvo sorprendido en el último congreso, en la última reunión que tuvimos, en el curso de taller que tuvimos en Paraguay hace 3 semanas, los residentes hicieron su congreso, imagínense esto, hicieron su congreso de residentes en línea. Nada más que en línea, ellos ya no hicieron una forma presencial. Bueno, en Paraguay nosotros hemos utilizado hace 13 años el canal de comunicación, hemos elegido el Facebook. ¿Por qué? En un estudio que se hizo en el 2018, cuando empezamos a hacer estas investigaciones, vimos que aproximadamente los usuarios de las cuestiones sociales, las plataformas, eran de 3.196 billones. Y aproximadamente el 40% utilizaban los celulares para sus actividades sociales, ¿verdad? Hoy estos números quizás estén un poco más desfasados y estos valores sean todavía mayores. También en ese momento era Facebook la que abarcaba mayor cantidad de suscriptos a este tipo de plataforma, y ahí estaban los números en el caso de Facebook. Nosotros hemos quitado ventaja de esta situación y a partir de ahí hemos utilizado justamente Facebook. ¿Por qué? Porque enfoca a este grupo etario, que es justamente el grupo de estudiantes de medicina y de residentes y de fellows. Es bastante interesante, fíjense en ese detalle, esa franja etaria entre 18 a 30 años. En Paraguay aproximadamente el 32% de la población menor de 24 años estaba utilizando Facebook, entonces hemos utilizado esa plataforma. Y después nos dimos cuenta en el estudio, en el análisis que hicimos,
Ya en la Universidad de Iowa, la señora New vio que el Facebook como tal, para fines académicos, tiene efecto positivo. Se dieron cuenta que está centrado en el estudiante. Hay una calidad en el proceso de aprendizaje que pueden ser evaluados más adelante, que nosotros hicimos justamente eso. Puede que no sea aplicado a todas las disciplinas. Y hay una cuestión de sesgo también. Y justamente ahí está marcando las recomendaciones futuras en línea de investigación. Nosotros hemos hecho evaluación del proceso y de esa calidad de aprendizaje en el trabajo que hicimos. Que no es motivo de esta presentación, por eso no, ya sencillamente voy a dar las conclusiones. ¿Qué disparó toda esta conexión tan inmensa? De hecho, y yo lo digo sinceramente, hasta antes de la pandemia, Paraguay como tal, mi país no estaba conectado con la FLAN prácticamente. Gracias a todo este fenómeno de interconexiones, a la Universidad FLAN, al Zoom. Hoy me escuchan a mí, un tiempo atrás le estuvieron escuchando a otro colega, en fin, y también estoy conociendo a muchos amigos que en realidad no lo hubiésemos hecho antes. Este COVID, este fenómeno, esta pandemia trajo para nosotros, o por lo menos para mí, un fenómeno, para mi país, un fenómeno emancipatorio. Ya los docentes, y esto es importante, no somos los mismos. ¿Por qué? Porque los alumnos ya no son los mismos. Ya no basta sencillamente con decir que tengo el iPhone más caro, la computadora. No, no. Tenemos que tener una competencia digital de alguna manera y tenemos que conocer qué significa estar conectados, que es una cuestión dinámica. Tenemos que ir respondiendo y sobre todo tenemos que ir reformulando el conocimiento a partir de múltiples fuentes. Ya yo no le puedo decir a mi residente, mira, yo quiero que le vea, quiero que vea la posición en la cual hace sentarle, opera en posición sentado eh, la gente de Tucumán. Y él me va a decir, no, la gente de India está operando diferente con Atugoel. Inmediatamente él me puede decir, porque él va a tener acceso en un flash. Entonces Álvaro se va a poner enojado conmigo, pero así, él propone esto, él propone aquello. Es decir, ellos están constantemente actualizados. Hoy justamente estaba operando una craneosinostoscopia endoscópicamente asistida y una de las fellows me dice, yo le sugerí una cuestión para hacer un corte. Me dice, doctor, pero usted no le puede sugerir eso. La persona que hizo esta técnica tiene 800 casos, me dijo. Me hizo callar. Sencillamente me hizo callar. Ella estaba tremendamente actualizada porque había leído anoche. Y esa es la teoría del conectivismo, es decir, ese aprendizaje propio de la red de redes. Estamos conectados. Ellos están constantemente indagando y el aprendizaje es por competencia. ¿Cómo puedo generar? Y lo más importante, y ahora vamos a ver, tenemos que generar un trabajo en equipo que a nosotros, muchos de nosotros, no hemos crecido ahí y hemos crecido muy aislados. Quiero que se fijen en la imagen de la derecha con el punteado. Ese es el estudiante actualmente. Ya no es más verbal, es más visual. Por eso que el YouTube, por eso los tutoriales tienen mucho que ver, por eso los videos que ustedes exponen en sus técnicas operatorias, ellos lo ven antes de operar. Mirar e intentar, miran y reproducen. Nosotros dejamos de ser profesores, pasamos a ser facilitadores. Aquellos que se enorgullezcan de tener el título de profesor, ya pueden ir borrándolo. Tenemos que tener el título de facilitadores. Ya no nos enfocamos más en un contenido como tal, sino en un proceso de aprendizaje y todo está centrado en el estudiante. Porque en el estudiante, en el residente, sobre él gira todo. Y eso vamos a ir viendo por qué. En eso es importante porque ya hoy la educación se orienta por competencias. Ya no es necesario tener la medalla de oro de medicina como tu residente. No, el que quizás sea útil va a ser aquel que te puede resolver los problemas, aquel que te puede solucionar, el que usa las herramientas de manera activa y te da soluciones, el que actúa en forma autónoma, el que puede actuar en grupo y conglomerar para solucionar el problema. Ahora me viene a la mente un caso de un neurocirujano. Estábamos en un curso de nervio periférico y él era de Utah y era muy petulante en sus presentaciones. Y todo lo que vos decías, él decía, no, yo no he visto ningún artículo de esa característica. Yo no he visto, no hay publicado sobre eso. Él todo hacía las respuestas que él daba era sustentado en la bibliografía que él leía. La realidad que nosotros teníamos en esa posición era que nosotros resolvíamos con lo que teníamos. Entonces nosotros realmente, porque éramos un grupo latinoamericano, éramos competentes en resolver unas cosas, pero él era justamente era muy
perfecto en sus presentaciones, en sus conocimientos. Quizás no, nosotros teníamos la competencia adecuada. ¿Qué es el aula invertida? El aula invertida o Flipped Classroom fue desarrollado en el 2012. Nosotros en Paraguay, o por lo menos yo empecé a hacer esto en el 2013. ¿En qué consiste eso? Consiste en generar ya la clase o proveer ya la clase o grabar una clase con anticipación a los estudiantes y ellos ya vienen con unos conocimientos ya en la presencial. Entonces, una reorganización de las tareas. Los contenidos ya son consultados en forma no formales y eso es importante. Por eso estoy hablando yo, justamente por eso estoy hablando, y estoy hablando del Facebook o del WhatsApp o del Zoom, porque no son las formas habituales, no son los libros, no son las clases. Y el aula se configura como un espacio ya de resolución de dudas. Acá tenemos el ejemplo clásico, el alumno, y él abajo, ahí ven la flecha, adquiere los conocimientos, comparte la información y con el docente, que en este caso somos nosotros, ya hacemos una consolidación a través de las discusiones. Es una información que el aula invertida es que el alumno consiga esa información en un tiempo anterior a la presencia física. Esto es lo que hicimos en Paraguay en el 2013. Creamos un grupo cerrado de Facebook. Dentro de ese grupo cerrado seleccionamos 4 alumnos que van a ser titulares y otros 4 suplentes que desarrollarán la clase. Por eso se llama invertida, porque ellos generan la clase, ellos mismos generan la clase. Esa clase se eleva a un grupo. Ustedes fíjense en el 27 de octubre a las 6 de la tarde se levantó la presentación, se hicieron las críticas correspondientes y abajo a la izquierda, ese mismo 27 a las 11:30 de la noche, ya fueron modificadas las clases y los comentarios correspondientes. ¿Para qué se usa la clase presencial? Para esto, solamente para el debate y las discusiones. Así son las presentaciones y fíjense que ese mismo auditorio, ese mismo grupo, puede proveer informaciones que no lo hemos tocado en el momento. Ahí, por ejemplo, en la parte vascular, 2 alumnas, una habló de la arteria trigeminal, otra habló de la arteria óptica, porque no se dio como clase, sino ellas aportaron al grupo y esa información está activa 24 horas. Usted no, como está en una red social, usted le está llegando la información en el medio de que usted ve que Messi está, qué sé yo, jugando en Miami, se trasladó, que Cristiano Ronaldo gana tanto y ahí te llega la información sobre la arteria primitiva trigeminal. Es bastante interesante. Este otro caso, por ejemplo, esta estudiante aportó algo sobre el lóbulo límbico y ahí se fijan, 4 personas hicieron comentarios sobre eso. Esa es una forma de usar la comunicación a través de plataforma en un grupo cerrado. Esto yo aporté al grupo, por ejemplo, en la izquierda, para darle un ejemplo, y a la derecha, como durmiendo había sido, hay una nueva publicación, yo recibía, creo que a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche él estaba proveyendo que a la noche había sido el líquido cefalorraquídeo puede sufrir un cambio de dirección durante el sueño. Usted puede verificar si sus estudiantes están o no participando de la actividad a través de esto. Y en mi país se suele cortar la electricidad, quizá eso cuando yo digo José Valerio se estará riendo de mí, pero Luis y gente que estamos en otros países un poquito más con dificultades, se cortó la corriente eléctrica y sin embargo los estudiantes todos prendieron su celular y seguimos la clase. Es decir que eso es interesante también, cómo permite el Facebook hacer eso. Entonces, ¿qué es hoy el estudiante? El estudiante debe trabajar en equipo, participa en la elaboración de la clase con opiniones, usa el inglés porque tenemos que hacer eso, y autogenera su formación. ¿Y qué somos nosotros hoy? Organizamos, clasificamos, promovemos y jerarquizamos. Eso también hacemos como tutores de nuestros residentes. Esto es totalmente extrapolable a los residentes. Y en el aula o en las reuniones o en los ateneos se usa para optimizar ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? La neuroanatomía, la neurocirugía está en la mano de cada uno, está en su celular. Y los docentes están sentados entre nosotros, somos nuestros pares, son nuestros pares mismos. Que el aprendizaje significativo es la incorporación sustantiva, ya no es arbitraria y tiene una significación, el saber por qué se estudia eso, ¿sí? Nosotros evaluamos qué pasó con esta innovación y dijeron que muchos estudiantes preferían que se impartiera algunas veces el docente la clase. Consideraban muy útil la utilización del Facebook en un 97%. Y el tiempo que un estudiante invertía aproximadamente para preparar una clase era entre 10 a 15 horas en una semana. ¿Entienden? En una semana. Ya estamos terminando con esto. No es posible asegurar que este modelo pedagógico sirva para todos, ¿eh? Y esto va a depender de cada uno, depende de su zona, depende de qué le guste, dónde usted puede generar sus grupos.
Para el área de neuroanatomía, la percepción es que es más efectiva que el modelo tradicional, porque por lo menos en mi país siempre la parte de neuroanatomía era mucho más difícil que otras. Y nosotros, en nuestra experiencia, encontramos que el Facebook era un medio de comunicación amigable, ágil, constante, versátil, a dos bandas, porque iba para ambos lados, y que brinda al docente la posibilidad del monitoreo permanente de las clases. Yo hay veces que suelo entrar en el Facebook cuando vengo de una cirugía de urgencia y veo que escribieron los muchachos de la clase. Entonces, ¿qué está pasando hoy con nosotros? Es una generación de aprendizaje ya significativo, ya requiere un proceso, ya es mucho más vivencial, racional y afectivo. Por eso hoy la nueva metodología en las facultades de medicina es el currículum integrado. Las clases magistrales tienen su lugar, no hay duda, pero como una parte ya de la metodología, ya no son el 100%. Y pese a los beneficios señalados del aula invertida con soporte en redes sociales, que es nuestra experiencia, no debe ser la única manera de enseñar ni aprender. No debe ser la única, pero quizás la mayoría. ¿Qué implicancia tiene para nosotros hoy? Quizás después de escucharme a mí, espero que en algunos se le haya aprendido las ganas de innovar de esta estrategia, adaptar a este momento social, económico, cultural que estamos teniendo y organizar de acuerdo a sus realidades, sus países, sus regiones, estas nuevas plataformas para utilizarlas. Y bueno, para nosotros fue una clase, el aula invertida con soporte en redes, fue amena y eficaz en el escenario en el cual nosotros lo hemos desarrollado o lo estamos desarrollando hasta la fecha. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Helio Marín. Con esto ya tenemos la conclusión de las 3 conferencias y vamos a pasar a la etapa en donde hacemos preguntas y comentarios. Le voy a dar la palabra al doctor Valerio, que es uno de los comentaristas, para ver si tiene algún comentario o pregunta con los expositores para iniciar. Doctor Valerio. Yo creo que antes que todo, bueno, pues, primero, antes que todo, muchísimas gracias. Siempre hay que dar las gracias al doctor Alpizar, a todos los compañeros aquí que presentaron pláticas. Creo que es un tema importante de análisis. Yo aprendí personalmente mucho. Yo tengo algunas preguntas que me gustaría buscar, más que todo, soluciones. Bueno, una situación real es que en nuestra formación como neurocirujanos en Latinoamérica no se le ha dado ese impulso a la investigación y a las publicaciones. Y creo que es un problema generalizado, a diferencia de los centros de entrenamiento anglosajones y europeos. No sé qué se está haciendo en Paraguay, en México o en Bolivia para tratar de hacer ese cambio, porque siento que el cambio hay que erradicarlo desde la base. Si no se fomenta eso, es bien difícil en post-entrenamiento, cuando lo que andas buscando es trabajar y generar ingresos o hacer una subespecialidad, a menos que hayas hecho una subespecialidad donde te formas para hacer las publicaciones en tu subespecialidad. No sé qué consejo o qué podrían mencionar al respecto. La pregunta va para los 3. Doctor Alpizar, por favor. Sí. Bueno, yo antes que nada estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Valerio. Creo que esta pandemia, además de todo lo muy malo que trajo, que hubo mucha gente que perdió la vida, que sufrió cosas dramáticas que vimos todos y que se veía como una película realmente de terror. Una de las cosas que aceleró todo este proceso pues fue la introducción del internet, de las redes sociales y de la comunicación. Nos dimos cuenta que tenemos una herramienta y quizá todavía no alcanzamos a dimensionar, quizá nos agarró mal montados ahorita, sobre todo a los profesores, porque algunos de los alumnos que vienen atrás de nosotros ya estaban más compenetrados con todo lo digital, y como bien lo dijo el doctor Helio ahorita, me gustaría que diera también su opinión. Ellos ya nacieron con esto y para ellos ha sido muy fácil adaptarse a esta nueva etapa. Quizá en donde está el problema y quien nos debemos adaptar más rápidamente a todo eso somos los profesores, porque ellos están abiertos a lo que nosotros les enseñemos.
Y yo me ha tocado ver aquí en México muchos profesores que siguen con la metodología tradicional. Y con respecto a lo que se está haciendo, pues yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es entenderlo, saber la herramienta que tenemos, cambiar nuestra forma de pensar. Y en algunos hospitales ya estamos haciendo algunas reuniones por vía Zoom y esto acelera. Tenemos, de hecho, ya casi todos lo hicieron inconscientemente, tenían un chat en WhatsApp y a veces se pasan interconsultas, se pasa visitas. Hay una infinidad de herramientas que estamos utilizando y todavía no las arreglamos sistemáticamente. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entenderlo, sistematizarlo, hacerlo razonable, o sea, llevarlo al terreno ya no nada más de lo que nos trajo la pandemia, sino ya razonarlo, organizarlo y optimizar su utilización mediante un programa sistematizado para optimizar todo lo que dijo el doctor Elio Marín, no nada más ocuparlo en la enseñanza, sino también hacer grupos de investigación interinstitucionales, internacionales, latinoamericanos y mundiales. Gracias. Sí, doctor Elio quería dar su criterio. Sí, yo quería hacer un comentario con respecto a eso. Usted sabe, doctor José, que yo asumí la presidencia de la sociedad en julio pasado, en este julio, ¿verdad? Y una de mis mayores preocupaciones, justamente, y uno de mis mayores intereses es que Paraguay, como tal, se haga visible. Se haga visible, quiero decir, en el sentido de que ustedes puedan saber qué artículos hemos publicado. De hecho, esta clase invertida ahora yo metí en prensa, en una revista, para que puedan conocer si alguna vez a alguien le interesa saber cómo esto va. Ahora está en prensa esto. Y bueno, entonces, es para la parte de educación, ¿verdad? Y estoy tratando de que mis residentes lo hagan. El doctor Alpizar fue testigo de un hecho interesantísimo. Hemos desarrollado este sistema que está presente ahora. Permite que el estudiante tenga una mayor capacidad de presentación, no tenga tanto ese temor, esa vergüenza, esa timidez de presentar. Y la que ganó la presentación en Paraguay fue una chica notablemente con una presentación tremendamente buena que justamente pasó por toda esta etapa. Yo creo que es como así bien lo dijo el doctor Israel, estamos pasando por una madurez. Ahora estamos haciendo una clase, es decir, que estamos mejorando nuestra participación en las actividades, estamos haciendo el fenómeno de las clases invertidas. Quizá la siguiente etapa, y yo tengo la prioridad como presidente, es que mis residentes publiquen, mis residentes digo a los que pertenecen a Paraguay, que no son más de 15 por año, que 15 en todo el Paraguay. Entonces, que ellos puedan publicar. Quiero que mi país tenga visibilidad científica. Entonces, ese es mi objetivo y hicimos este curso de taller de publicaciones, hicimos. Ese es lo que estamos haciendo nosotros. Ahora, lo que vamos a tratar de modificar un poco dentro de las reglamentaciones de los 3 centros de formación es quizás exigir una publicación por residente al final del año. No solamente una monografía, sino una publicación de un trabajo original. Entonces, quizás con eso podemos fomentar y exigir, forzar un poco esa presentación. Esa es mi postura como país bastante tercermundista, ¿verdad? Y pequeño. Luis, no sé si vos, porque nuestra realidad con Luis es más o menos similar. Uruguay, Bolivia, Paraguay tendrán las mismas realidades por tamaño y por otras cosas, comparando con México, Brasil, Argentina, por ejemplo. Sí, tenemos realidades muy parecidas, pero antes de alguna opinión yo quisiera saber el criterio de Israel, porque bueno, hemos conversado alguna vez de una propuesta que quizás se pueda cristalizar en la FLANC. No sé, Israel, si tienes un comentario a ese respecto. Sí, yo voy a hacer un comentario bipartito. Voy a fungir ahora como contrario a los maestros que están a favor de las redes sociales. El primero va en contra, porque muchas de lo que se tiende cuando se tiene una amplia apertura a información, también se tiene una amplia apertura a la desinformación, ¿no? Así como bien hizo comentario el doctor Elio Marín de que una de sus residentes en cirugía le hizo una observación atinada y correcta de un procedimiento. También llega a haber muchas personas que hacen comentarios desatinados, fuera de lugar, y que consideran que tienen la razón cuando consultaron fuentes inapropiadas. De hecho, tan diversa es la información que inclusive ahorita las revistas, por popularidad,
están publicando primero los anuncios de las investigaciones en Facebook o en Instagram antes que en el paper. Y lo malo de eso es que las generaciones nuevas tienen una necesidad abrupta por inmediatez y estímulos repetidos. No les importa la calidad del estímulo, sino que sean muchos estímulos y muy repetidos. Entonces podemos caer en la simpleza de gente que jamás ha tocado un Roton, que jamás lo ha leído, pero que consulta videos de personas que a veces los publican y que ni siquiera tienen una formación apropiada en esa área. O podemos caer en el absurdo de solamente leer las noticias de los artículos en Facebook e Instagram y no meterse al fondo del artículo, que es donde luego tenemos el problema. Entonces, ahí bien decía el doctor Helio Marín que somos facilitadores, porque ahí se trata de que nosotros, al saber lo que es la educación tradicional y al estar aptos, ahí viene el comentario a favor, ¿no? Que estamos aptos que somos, de hecho, véanlo de esta forma, somos más abiertos nosotros como profesores al incorporar tecnologías a las cuales están habituados los alumnos y que tienen cierta resistencia al modo tradicional de educación. De hecho, aunque a mí me tocó vivir esa etapa donde hubo un choque entre el respeto de la jerarquía y la necesidad de ser tomado en cuenta como opinión de un médico joven o un neurocirujano joven, ahora está la tendencia completamente opuesta como la de los padres y los hijos, donde no le puedes hacer ninguna observación a tu hijo porque ya caes en una cuestión de demanda de derechos humanos. Aquí también caemos en esa cuestión donde un alumno no sea capaz de reconocer la experiencia de un adscrito, de un profesor. Entonces, esa tarea de facilitador es precisamente encaminarlos correctamente, como han hecho ese ejercicio de tener el Facebook como una herramienta que se introduzca y facilite la comunicación tanto para pacientes como para clases, pero no un Facebook abierto a que, ¿sabes qué? Pues ya consulté el video de una craneotomía de quién sabe quién lo publicó y con eso voy a operar al paciente y no he leído ni siquiera la técnica quirúrgica en el libro más básico de neurocirugía, ¿no? Se puede inclusive caer a eso. A mí me ha tocado mucho fellow, mucho residente que está en esas cuestiones, ¿no? Entonces, pues canales apropiados como este de la Universidad Blanc, yo creo que son correctos, hay que estarlos fomentando. Y también necesariamente llevarlos también a una educación tradicional. Muchas veces, y ya se ha visto que el mundo es cambiante, lo que ahorita es moda, mañana no lo es y en 20 años vuelve a ser moda. Entonces, ahorita simplemente estos canales de comunicación tienen un alto empuje porque pues están cansados de la educación tradicional. Pero en algún momento se verán también las fallas de estos salvoconductos y se tendrá que complementar con enseñanza tradicional. Es decir, no se trata de caer en uno u otro estilo, sino de ser versátiles, ser variados y utilizar todas las herramientas posibles para tener una educación sólida, ¿no? Y en cuanto a lo de la pregunta directa del doctor Valerio de qué estamos o qué se podría hacer en Latinoamérica para estos esfuerzos, pues volvemos a lo básico, o sea, de los que estamos ya fungiendo, solo publicamos el 15%. ¿Cómo podemos esperar? Y es un intento que se hace en México, que cada residente publique un artículo al año. Pero ¿cómo lo hacemos si nosotros mismos no publicamos uno al año? Ellos esperan un mentor, un tutor. Y ahí viene la relación que dice Duchenne, ¿no? Estamos haciendo grupos de trabajo interinstitucionales donde alguien que tiene motivación interna en un servicio dice, ok, yo me aviento el problema, ¿no? Yo voy a coordinar a los residentes. Yo tampoco sé investigación, pero me voy a asesorar de los grupos de la FLANC o de los grupos de Europa o de Asia o de Estados Unidos y se hace un taller. En el taller no solo aprende el residente, aprende también el adscrito. Nos ha tocado en talleres que presentan un trabajo y les dice uno, oye, ¿y
¿cuál es la idea básica del proyecto? Y se la pregunta uno al adscrito que está revisando el proyecto y, a ver, R4 contesta, ¿no? O sea, luego avienta el problema al de abajo. Entonces, no se trata de eso, se trata de que nosotros, primero, la plantilla que ya tenemos, busquemos algunos caudillos que quieran fungir como enlace en cada sede. Con esos enlaces trabajamos algunos que ya tenemos más proyectos de investigación y él se va a encargar de vertir eso en sus residentes, aunque sea la cosquilla de la publicación, ¿no? Entonces son como grupos de trabajo en tres sistemas, ¿no? Aquí, por ejemplo, Valerio, Elio Marín, Alpizar, Duchenne y yo podemos hacer un grupo de investigación internacional. Después, seguramente Valerio tiene otro grupo de trabajo local y seguramente esa persona de cada grupo de trabajo local tiene residentes. Entonces, lo que hacemos aquí son líneas de investigación grandes, se pasan a líneas de investigación pequeñas en los grupos locales y luego se pasa a educación en investigación con los residentes, incorporándolo a uno de esos proyectos. Entonces yo creo que esa es la solución, es como caminar todos juntos, sabiéndonos todos, como dijo el doctor Hilo Marín, somos pares, que unos tengamos más publicaciones y que otros tengan más que nosotros y otros menos, simplemente implica que nos van a ayudar a que lo que el doctor Alpizar aprendió en 30 años, tal vez yo gracias a sus enseñanzas, yo lo aprendí en 15 y tal vez el residente que esté escuchando esta plática lo aprenda en 2 años, ¿no? Esa es la palabra de facilitador. Creo que el doctor Alpizar quiere comentar algo. Entonces, en concreto, a favor de las redes, pero de las redes controladas. Y segundo, siempre con una asesoría, ¿no? Asesoría y con fundamentos de medicina y enseñanza tradicional. Doctor Alpizar. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Israel. Esto es una dualidad, porque nos está tocando un momento inédito y los residentes ya vienen con esa información y con esa necesidad de inmediatez y de estímulos constantes. Y parte de nuestro deber, quizá dentro de la medicina, es educarlos y aprender a discernir entre ese mar de información cuál es fidedigna y cuál podemos tomar en cuenta para poder aprender como debe ser. Y es algo que también nos deja a veces muchos, porque quizá esta información y este aprendizaje debe venir desde la casa y desde la secundaria y la preparatoria. Entonces a veces hay que remar contra muchas mañas que ya están los residentes o costumbres, pero el hecho de que sea difícil y que ya esté el residente con ese tipo de malos hábitos, nos hace más responsables de enseñarles cómo discernir la información y cómo utilizarla, por lo menos en la medicina, que es objetivo de nuestra enseñanza, en este caso específicamente la neurocirugía. Gracias, doctor Alpizar. Antes de continuar con el debate, yo quiero aportar algo pequeño. El doctor Valerio nos ha preguntado cómo hacemos para fomentar la investigación. Evidentemente que hay esfuerzos individuales. Cada uno de los que está aquí tiene investigaciones publicadas, todos los que estamos en el panel. Hay esfuerzos grupales. Voy a citar el esfuerzo que hicimos en el capítulo de columnas respecto a investigaciones que hicimos respecto a tuberculosis, que, bueno, hicimos y están para ver, de publicarlas, pero creo que la Federación Latinoamericana de Neurocirugía podría dar un salto cualitativo. Habíamos hablado, por ejemplo, con Israel en algún momento, en que esto de la investigación debería ser transversal. ¿A qué nos referimos? Si bien tenemos el capítulo de vascular, de columna, de base de cráneo, etcétera, que son parte de nuestra formación y son parte de nuestro día a día en la actividad quirúrgica, quizás sería interesante proponer la creación de un capítulo de investigación, es decir, un grupo de neurocirujanos que tienen experiencia y además ganas de generar investigación que sea transversal y apoyen o al grupo de columna o al grupo de nervio periférico o a los neurocirujanos jóvenes en formación para investigación. Y eso yo veo que el doctor Alpizar ha fomentado indirectamente, bueno, más bien directamente en esta cruzada latinoamericana que está haciendo y nos va a comentar nuevamente. Y en estos espacios de educación de columna está poniendo el tópico de investigación.
Y esa es una tarea que hay que destacar. Y yo creo que eso debería extrapolarse a todos los capítulos de forma individual también, pero quizás, reitero, dejo acá la propuesta de que la FLANC podría generar un capítulo de investigación que tendría este objetivo de que los neurocirujanos de Latinoamérica tengamos donde apoyarnos como, o sea, un espacio para fomentar la publicación. Entonces, yo creo que eso sería algo que podemos madurar, algo que podemos proponer, y creo que, doctor Valerio, sería algo muy, muy interesante que esta gestión inicie eso y que se cristalice, ojalá en algún tiempo. Doctor Valerio, usted estaba levantando la mano. Sí, es importante, yo puse mucha atención a la plática de Elio, a los comentarios de Israel, porque la forma de comunicación que existe actualmente o la forma de transmitir el mensaje o inclusive de hacer mercadeo para un producto depende del tipo de generación. Ya tenemos los baby boomers, la generación X, los millennials, la generación Z. Nosotros somos en la generación X, ¿sí? Que nacimos de 1963 a 1977. Los baby boomers eran mayores que nosotros, que nacieron desde 1946, probablemente nuestros padres. Nosotros somos como esa generación de transición donde aprendimos con los libros, nos enseñaron así, nos formamos así, y terminamos en Zoom, dando conferencias cuando estábamos acostumbrados a ir a los diferentes países. Pero con la era digital se vio claro que los milenios y las generaciones Z tienen una atracción a la información en forma continua. Tú ves a los milenios o a la generación Z, cuántos de sus hijos no están comiendo y pasan nada más en el celular chateando. Ya no existe, por lo menos yo tengo ese problema con mi familia o con mis hijos, ya que no existe ese tiempo que yo me sentaba a la mesa de comedor con mi papá y mi mamá y podíamos conversar. No, todo el mundo está ahí en la comunicación. Y estás en quirófano y ves a los enfermeros que también están en el iPhone y estás donde quieras. O sea, es interesante. Si bien es cierto, por lo menos en el mercadeo, Facebook sigue siendo un arma fundamental de distribución de mensaje, pero también no es un área muy creíble en mercadeo. Sin embargo, sigue siendo, si quieres publicar algo, tienes que tenerlo en Facebook. Y si quieres tener algo más formal, si quieres decirlo, lo puedes poner en LinkedIn, que viene siendo, Doxicom, creo que es la otra, donde es más profesional. Entonces, creo que para nosotros lo que estás mencionando es cierto, hacer un capítulo de publicación, de investigación para ponerlo, pero me llama la atención si captaríamos lo mismo a esas generaciones Z y esos milenios. Cada vez estamos creciendo más, ya tenemos capítulos de residentes, tenemos capítulos de estudiantes que los atraemos. Yo, por estar en esto de la website, recibo muchos mensajes de estudiantes y de residentes que quieren integrarse a la FLANC. Y ese es donde uno debe capturar, tratar de mandar ese mensaje. Probablemente como director de Internet, creo que tenemos la FLAN también que empujar mucho la parte social y tratar de mandar mensajes subliminales, si quieres decirlo, para que hagan publicaciones. O sea, por eso también hago la pregunta, porque es importante. Y no sé si hacer un artículo al año sea la conducta correcta. Probablemente tienen que ser 5 artículos al año. No, si no hacen 5 artículos o 3 artículos al año, no pasan al siguiente año. Algo así, ¿no? O sea, creo que no puede ser que hagas una residencia de 6 años y que hagas 6 artículos. ¿Sí? O sea, tienes una vasta mayoría de información para poder hacer publicaciones. Cada uno de nosotros tiene que poner eso. Entonces, a mí me pareció muy interesante la presentación de Elio con respecto a cómo su generación, sus milenios y generación Z lograron hacer esa captación del mensaje, pero como
dice Israel, es bien importante tener un mentor para saber manejar y poderlos guiar, ¿no? Poderlos guiar para que puedan tener la información correcta y no sean residentes de Novedades y algo más, o de Telemundo y algo más. O sea, que usen la social media, pero que tengan un mentor y decir, ok, ya que entraron a esto, una vez que das la presentación y participes y tienes ese 97% de atención, ok, muchachos, ahora repasen esto en el libro de anatomía de Quirós, en el libro de Testí, ¿sí me explico? Revisen esto en la fisiología de tal forma que se puede integrar la combinación tradicional, pero que se haya captado, porque lo que pasaba con nosotros en nuestras generaciones X es que íbamos a clases, oíamos al profesor, la mitad de la clase se quedaba dormido, ¿sí? Y salías después a revisarlo o ir a audiovisuales o a copiar las apuntes del que mejor apuntes así en la auditorio. O sea, en realidad solo un 20-10% captaba lo que decía el profesor, ¿sí? Y dependía de nosotros. En cambio, aquí sucede al revés. Aquí hay una integración de captación del mensaje importante con la social media, ¿sí? Pero a veces como que se limita nada más a eso. Entonces como que ahora hay que agregarles lo que nosotros hacíamos por aparte, ahora hay que agregarles a ellos, ¿sí? Que busquen ese libro o que busquen esa información para que se complete. Entonces nosotros tenemos que participar como mentores para que puedan obtener esa información. O sea, es interesante a qué generación mandas el mensaje y a qué generación vas a entregar. Israel, tenías la mano levantada. Mira, ese comentario sería muy interesante aplicarlo, por ejemplo, a los abordajes y a los nombres de los abordajes, ¿no? Por ejemplo, en vez de abordaje transtentorial línea media, pues podríamos hacerlo como en vez de Jennifer López, Jennifer J. Lowe, ¿no? Aquí podríamos poner un 10LM, ¿no? Y es más probable que tengas más aceptación entre la generación actual, llegando a ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, es un poco risorio y, perdón, sarcástico, pero va en estrecha relación a la conducta. Y sí, estoy totalmente de acuerdo, hay que adaptarse a la forma de ver las cosas de los residentes, pero hay ciertas cosas que los residentes también tienen que visualizar qué tan inservibles quieren ser en el futuro, ¿no? Por ejemplo, me toca mucho ver internos, residentes y fellows que no entran ni terminan un procedimiento quirúrgico. Entran a sala a ver lo que les interesa y no se esperan hasta que el paciente salga del quirófano. O sea, obtuvieron un beneficio que es aprender, obtuvieron un beneficio que es ver, que es tocar, que es interactuar, que es de donde más aprende uno, y no tienen el respeto a la vida del paciente de esperar a que salga del quirófano. Les aseguro que muchas generaciones ni siquiera se van a tomar el tiempo de explicarles al paciente lo que es higiene de columna. Les van a decir, chécate alguna liga en Google o en Facebook, o quién de nosotros no les ha explicado algo así a los pacientes. Pero también tienen que considerar que esa tendencia también te va a llevar a otra situación. Cuando la inteligencia artificial, si a Dios gracias se puede hacer lo que pasan en las películas del espacio, que llegas a una unidad robótica donde te hacen diagnóstico con un escáner y te operan inmediato y quedas perfecto, en ese momento ya no necesitamos de residentes, ni necesitamos de residentes que consulten videos, porque le cargas el video a la inteligencia artificial y te puede operar inmediato. Entonces, y los que sabemos y los que operamos sabemos que esto no es real, siempre se va a ocupar de un criterio médico, de un criterio quirúrgico. Esa es la única parte que todavía no se ha logrado sustituir, y que pasa lo mismo que con ChatGPT, ¿no? ChatGPT, que es una herramienta para inteligencia de la información, procesamiento de datos, tú le puedes pedir que te haga un resumen de Romeo y Julieta y te lo hace en 5 segundos y te lo deja perfecto como si lo hubieras leído para que lo puedas explicar en un foro, ¿no? Entonces estaban mencionando la otra vez en un medio viejo llamado radio, que probablemente
esto iba a evitar que se pudiera hacer tarea, ¿no? Porque ya te iban a hacer la tarea del ChatGPT. Dijeron que no, que inclusive en las universidades como Oxford y Cambridge lo aceptan. Ahí el chiste es qué le vas a pedir que te entregue ChatGPT. O sea, que lleves al alumno a un procesamiento audiovisual e intelectual mayor, ¿no? O sea, si te van a hacer la tarea, entonces diseña una metodología de por qué quieres una tarea, ¿no? Ah, bueno, entonces quiero ChatGPT que me entregues el resumen de Romeo y Julieta, pero enfatizando todos los puntos de agresión, de conductas agresivas. Y ahí ya tiene un sentido, tiene un objetivo, tiene un resultado, y te quitas, digamos que la talacha o el esfuerzo de estar revisando tú, porque lo va a hacer una máquina y tú te vas a dedicar a conceptualizar, idear y diseñar objetivos, ¿no? Entonces ahí se aprovecha una herramienta. Acá estamos en lo mismo, pero al final todos sabemos que, por ejemplo, conocer cómo opera el doctor Valerio o cómo opera Atul Goel o alguna persona, podrás aprender mucho de un video, pero hasta que no vayas y veas cómo es todo el proceso desde que lo interna, qué estudios le pide, cómo lo posiciona, cómo mueve las manos, cómo da el seguimiento, te das cuenta qué es lo que hace el cambio en el resultado. Si yo o Atul Goel o el doctor Valerio operamos un tumor o una columna, ¿no? O cualquier otra persona. Entonces, siempre, y se está desprendiendo mucho esa parte, ¿no? Los congresos virtuales son muy importantes y muy fáciles y muy atractivos porque en un momento ya estás en Europa, pero jamás va a ser como la interacción y la estrechez que el vínculo que generas con esa persona hasta que no lo atiendes como tal. Entonces, pues sí, muchas veces esto se va a despersonalizar y en algún momento los pacientes también no les interesará que tú estés presente porque algún robot lo va a poder hacer y siempre hay un riesgo de perder algo, ¿no? Entonces, yo creo que igual voy a sonar un poco filosófico, pero la parte médica, ética de la medicina y quirúrgica es la que no debe de perder el tacto humano, porque si lo pierde, entonces todo lo demás se va a abandonar, ¿no? Entonces, pues es solamente esa parte y pues sí, tratar de no vertirse por completo a un solo medio, ¿no? Perfecto. No sé si alguno de los colegas tiene algún otro comentario. No, simplemente decirte que ha sido un honor estar con ustedes. Ha sido una experiencia importante. Yo creo que todo el mundo ha aprovechado fabulosamente este conocimiento y creo que el doctor Alpizar tenía unas palabras porque esta es la última sesión de columna y agradecer al doctor Alpizar por todo el esfuerzo que ha hecho para hacer estas presentaciones de columna. Enhorabuena, Alpizar. Palabra para que cierre su programa. Sí, doctor Alpizar, por favor. Estás en mute, Alpizar. Tiene que prender su micrófono, doctor Alpizar. Sí, quiero agradecer y pedirles que me permitan compartir la pantalla. Voy a presentar 2-3 diapositivas. Y esto con el fin de agradecer la confianza de la Federación Latinoamericana y de permitirnos estar con ustedes. Estas sesiones de los últimos 2 meses y medio, ya son algunos. Creo que no, aquí parece que ya está. Entonces, hacer extensiva este agradecimiento en nombre del capítulo de columna. Específicamente de mi mesa directiva, el doctor Pablo Vela Los Ríos como vicepresidente, el doctor Miguel Ángel Andrade Ramos, secretario, el doctor Israel Romero, prosecretario, el doctor Manuel Moscoso, coordinador de la Facultad Norte, el doctor Duval Darío Molina de la Facultad Centro y el doctor Fernando Molina Pizarro de la Facultad Sur. A todos ellos muchas gracias por haber participado a lo largo de este simposio
Y recordar que parte del capítulo de columna de nuestra misión pues, es integrar por medio de la educación a todos los neurocirujanos activos y a las nuevas generaciones en todos los países en donde está la Federación Latinoamericana. Y resumiendo los propósitos que dictan nuestros estatutos, es promover el progreso de la neurocirugía en Latinoamérica, facilitar el intercambio científico entre las sociedades de neurocirugía en Latinoamérica y estimular, este punto es bastante importante, la enseñanza e investigación. De aquí la idea de lanzar la Academia Cruzada Latinoamericana del capítulo de Cirugía de Columna, que es un recorrido por toda América Latina con el objeto de implantar este tipo de principios basándonos en la academia, en lo que es la enseñanza y la investigación. Aquí quiero hacer un anuncio que en el transcurso del año, ahorita ya hicimos los tres cursos regionales, que fue en Pachuca, en Ecuador, con el doctor Dubán Darío y el doctor Helio Marín en Paraguay, el último, pero quiero anunciar que nuestros próximos cursos van a ser en Santo Domingo, siendo la coordinadora regional el doctor Erika Reyes. Después, en octubre, el doctor Fernando Moneda, dentro del Congreso del Cono Sur, vamos a hacer ahí nuestro cuarto curso taller académico. Después vamos a tener el taller académico en Colombia, después en Perú y terminaríamos en Estados Unidos con el doctor Valerio y el doctor Félix Dolorit. Estos cursos tienen como objetivo, como ya lo comentaron, varios objetivos importantes, que es el primer encuentro nacional de residentes, taller académico y el Neurobol, que es el concurso de conocimientos médicos, pero básicamente difundiendo la enseñanza y la academia. Entonces no nos queda más que dar las gracias y anunciar nuestros próximos cursos, talleres académicos, como ya mencioné, en Colombia, Bolivia, República Dominicana, Lima, Perú y en Miami, y tocando estos temas en lo que se refiere a la enseñanza y sobre todo a la investigación. Con respecto a lo que dijo el doctor Luchen, el objetivo del capítulo columna es que esto se haga extensivo, y parece que lo estamos logrando, hacia los demás capítulos, e impactar en la FLANC para poner la I en la investigación y la enseñanza. Ojalá que lo logremos, y por eso le pusimos cruzada. Es un recorrido para conquistar regiones e implantar una nueva forma de pensar, utilizando la tecnología, tomando en cuenta las nuevas generaciones y enfocándonos en la investigación. Muchas gracias, doctor Valerio, y muchas gracias, doctor Luis Borba, el doctor Byron Salazar, por estos 2 meses y medio que nos dieron la oportunidad de presentar todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alpizar. Como moderador, a mí también me quiero agradecer a todos ustedes, al doctor Valerio, por todo el trabajo que está haciendo como encargado de Internet, doctor Alpizar, cuya labor a la cabeza del capítulo de columna realmente es ejemplar. También la presencia del doctor Israel Romero, que es uno de los más importantes investigadores que tenemos en la FLANC. Israel, siempre vamos a, yo creo, apoyarte. Siempre van a haber dificultades como en todo, pero creo que ese impulso que tienes para fomentar la educación es pues realmente algo que hay que reconocer. El doctor Helio Marín, que acá desde el sur está mostrando todo el ímpetu que tiene, realmente dice que tenemos realidades muy similares, y es absolutamente cierto. Cada uno desde su rincón creo que está aportando, y eso es lo maravilloso de la FLANC, que la gente que se toma tiempo para este tipo de actividades pues lo hace totalmente de forma desprendida, con el único objetivo de dar mejor atención a nuestros pacientes. Así que yo creo que con esto terminamos, y tenemos que estar muy felices de todo lo que se está logrando como FLANC, y por supuesto agradecer a nuestras autoridades, el doctor Borba, el doctor Byron Salazar, el doctor Valerio aquí presente, y toda la mesa directiva de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía. Muchas gracias. Bueno, en el nombre de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía y el doctor Borba, él anda de viaje, creo que acaba de llegar de India. Quiero agradecer nuevamente, cerramos el capítulo de columna, abrimos el capítulo de funcional. Yo le mandaré la información en el transcurso de fin de semana, con 5 sesiones de neurocirugía funcional. Y adelante, esto es la Universidad FLANC. El objetivo es enseñar y fomentar la investigación, y darles gracias a todos ustedes, al Comité de Educación,
Y bueno, los espero próximo miércoles a la misma hora en su mismo canal, su canal amigo, la Universidad Flank. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.